Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy nos sumergimos en un tema que honestamente está que arde. Un tema que ha sacudido las redes sociales, que ha desatado un torrente de comentarios, análisis y por supuesto muchos suspiros. Sí, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no se trata de cualquier cosa, amigos míos. No se trata de una simple mención o de un comentario casual. Hoy vamos a destripar a fondo, a analizar con lupa, el reencuentro que ha hecho temblar los cimientos del fandom turco y de medio mundo, el reencuentro de los enamorados de Love is in the air *. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, en las fotos, en los vídeos, en las miradas que hablan por sí solas, en las sonrisas que prometen mucho más de lo que dicen. Vamos a especular, a soñar, a debatir, a analizar cada mínimo detalle de este encuentro que sin duda ha marcado un antes y un después en la historia de esta pareja, o expareja, o ¿qué son, exactamente? Ya lo descubriremos. Pero antes de empezar a desmenuzar este jugoso tema, quiero recordarles algo que es fundamental: si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis de series y películas, y mucho más. No se pierdan nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Para aquellos que no están completamente inmersos en el universo de las series turcas, o para aquellos que necesitan un breve recordatorio, permítanme hacerles un breve resumen. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the air. Esta serie, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, nos narraba la historia de Eda y Serkan, dos personajes con una química explosiva y una conexión que traspasaba la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la magia de la ficción se trasladó a la vida real. La química entre Kerem y Hande en la serie era tan evidente, tan palpable, que los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Y para deleite de sus seguidores, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande se enamoraron, se convirtieron en pareja, y pasaron a ser una de las parejas más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Sus apariciones públicas, sus viajes, sus declaraciones de amor en las redes sociales, todo era perfecto. Eran la pareja ideal, la pareja que todos deseábamos imitar. Compartían fotos en lugares paradisíacos, se dedicaban mensajes románticos, y parecía que su amor era eterno. Pero como la vida nos enseña, nada es perfecto y el mundo del espectáculo no es la excepción. Después de un tiempo y para sorpresa de todos sus seguidores, la pareja anunció su separación. El anuncio llegó como un balde de agua fría, dejando a sus fans desconcertados y con el corazón roto. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos y variados. Se habló de diferencias de agenda, de problemas de comunicación, de presiones mediáticas que habrían afectado la relación. La verdad, como suele suceder en estos casos, solo la saben ellos. Lo cierto es que tras la separación, cada uno siguió su camino. Kerem, con su característico profesionalismo y discreción, se enfocó en su carrera, participando en nuevos proyectos y manteniendo una vida personal alejada de los focos mediáticos. Hande, por su parte, también siguió adelante con nuevos trabajos, campañas publicitarias, y por supuesto su vida personal. Ambos siguieron cosechando éxitos en sus respectivas carreras, pero la pregunta de si algún día se volverían a cruzar sus caminos, si volverían a compartir el mismo espacio, siempre estuvo presente en el corazón de sus fans. Y aquí es donde entra el reencuentro inesperado, el evento que ha desatado la locura en las redes sociales. Este encuentro, que tuvo lugar hace unas semanas, fue bastante discreto, lejos del glamour de una alfombra roja o de un evento público multitudinario. Fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, una reunión privada que, sin embargo, no tardó en hacerse pública gracias a las fotos y vídeos compartidos por algunos de los asistentes. Benditos teléfonos móviles y redes sociales. En las imágenes, se ve a Kerem y Hande juntos, compartiendo el mismo espacio, hablando, riendo. En algunas fotos, se les ve intercambiando miradas que para muchos, fueron bastante significativas. La magia de las miradas. A veces una mirada dice más que 1000 palabras, y en este caso, las miradas parecieron revelar una conexión,
una complicidad que parecía indicar que la historia entre ellos no había terminado del todo. La reacción del publi. CEO, como era de esperar, fue masiva y explosiva. Las redes sociales literalmente explotaron. Los fans, tanto los más fervientes como los que simplemente seguían la actualidad de la pareja, enloquecieron. Algunos celebraron el reencuentro con entusiasmo, pidiendo a gritos que volvieran a estar juntos, reviviendo la esperanza de ver a Eda y Serkan, Kerem y Hande, nuevamente enamorados. Otros, más cautelosos, se limitaron a especular, a analizar cada gesto, cada expresión, cada detalle de las fotos y vídeos. Y por supuesto, no faltaron aquellos que simplemente se limitaron a comentar sobre lo guapos que se veían ambos, y la verdad es que no les faltaba razón. Ambos lucían radiantes, elegantes y sobre todo, felices. Pero, ¿qué significó este reencuentro? ¿Fue un simple encuentro casual entre dos personas que compartieron una historia en el pasado? ¿Fue un saludo cordial entre dos ex que coinciden en una fiesta? ¿O hay algo más? ¿Hay una posibilidad de que se estén dando una segunda oportunidad? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de los rumores y del fascinante mundo del análisis, un mundo que a todos nos encanta. Las pistas que tenemos son limitadas, obviamente. No tenemos declaraciones oficiales, ni confirmaciones, ni desmentidos. Lo único que tenemos son las imágenes, los vídeos y las reacciones del público. Pero con estos elementos podemos analizar algunos puntos interesantes. Primero, el hecho mismo del encuentro. Después de una separación sentimental, especialmente una que ha sido pública y mediática, no es habitual que dos personas que estuvieron profundamente involucradas se reúnan en eventos sociales con tanta naturalidad. Si bien cada persona y cada relación es distinta, el hecho de que Kerem y Hande compartieran el mismo espacio, conversaran y se mostraran relajados, sugiere que al menos han logrado mantener una relación cordial, de amistad, de respeto mutuo. Algo que para muchos ya es un gran logro, dadas las circunstancias. Segundo, la actitud que muestran en las fotos y vídeos. Como mencioné antes, las miradas que se cruzan son bastante significativas. No se percibe tensión ni incomodidad ni frialdad, sino más bien una cierta complicidad. Una conexión que, aunque no podamos determinar su naturaleza exacta, es innegable. ¿Y las sonrisas? Esas sonrisas. Son sonrisas genuinas que reflejan alegría, felicidad y, quizás, un poco de nostalgia. Son sonrisas que sugieren que hay una buena vibra, una energía positiva entre ellos. Tercero, el contexto en el que se produjo el reencuentro. La fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Este detalle es crucial. Sugiere que a pesar de la ruptura, ambos mantienen relaciones con las mismas personas. Esto podría facilitar o incluso fomentar futuros encuentros. Y por supuesto, esto abre la puerta a la posibilidad de que se hayan estado viendo, o al menos comunicándose en secreto. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión final? Como les decía al principio, no hay una respuesta definitiva. Lo que sí podemos decir es que este reencuentro es una señal positiva. Es una señal de que a pesar de las dificultades, la historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no ha terminado, no ha sido olvidada. Han pasado páginas, sí, pero no han borrado el capítulo. Hay un respeto mutuo, hay una conexión que al parecer sigue presente. Las posibilidades son muchas y todas son válidas. Podrían simplemente ser amigos manteniendo una relación cordial y respetuosa, basada en el cariño y el recuerdo de los buenos momentos. Podrían estar explorando la posibilidad de una reconciliación, de una segunda oportunidad. Podrían incluso estar disfrutando de la compañía mutua sin ninguna expectativa romántica, simplemente disfrutando del presente y de la compañía del otro. O por supuesto podrían ser completamente indiferentes, y las fotos solo fueron un cruce casual en un evento social, y lo que vemos es simplemente una coincidencia. La verdad, como les digo, solo la saben ellos. Pero lo importante es que el reencuentro ha generado ilusión, ha despertado la esperanza de muchos fans, y ha vuelto a poner el foco en esta pareja que sin duda marcó una época. Y eso, de alguna manera, es algo bonito. Es algo que nos recuerda que el amor, la amistad y la conexión pueden superar las barreras y las dificultades. En cuanto a las especulaciones sobre las posibles razones de su reencuentro, bueno, hay muchas teorías circulando por las redes sociales y los medios de comunicación.
Algunos dicen que con el tiempo las heridas cicatrizan y que es natural buscar la compañía de alguien que fue importante en tu vida, que te comprendía y con quien compartiste momentos especiales. Otros creen que ambos han madurado, han aprendido de sus errores, y que están dispuestos a dar una segunda oportunidad a su amor, a reconstruir lo que se rompió, a partir de una base sólida y más madura. Y por supuesto, no faltan los que especulan sobre una posible estrategia de marketing, un intento de ambos por recuperar el interés del público y relanzar sus carreras, aprovechando el revuelo mediático que genera su reencuentro. Como siempre, los rumores pueden ser ciertos o no. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que la expectación está por las nubes. Todos estamos esperando ansiosamente cualquier nueva noticia, cualquier nueva foto, cualquier nueva pista que nos revele qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Las redes sociales, como ya dije, son un hervidero de comentarios, análisis y especulaciones. Los fans están más pendientes que nunca de sus movimientos, de sus publicaciones, de sus apariciones públicas. Cualquier like, cualquier comentario, cualquier encuentro casual, es analizado con lupa y genera un torrente de reacciones. La verdad es que en estos casos, lo que más nos importa es saber qué sienten ellos, qué quieren ellos. ¿Están felices juntos? ¿Se han dado cuenta de que su historia es mucho más fuerte que cualquier obstáculo? ¿O simplemente son amigos que han decidido mantener una relación cordial y respetuosa? La respuesta, como les digo, solo la saben Kerem y Hande. Y mientras esperamos podemos disfrutar de las fotos, de los vídeos, de las especulaciones, de los rumores, y de la esperanza de que, de alguna manera, esta historia tenga un final feliz. Porque al final del día, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Hemos analizado el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos especulado sobre las posibles razones, y hemos intentado entender qué significa este encuentro para el futuro de esta pareja, o expareja, o lo que sean. Hemos hablado de miradas, de sonrisas, de rumores y de esperanzas. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, déjenme un comentario abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre el reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente son amigos que se han reencontrado? ¿Creen que es una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que también están pendientes de esta historia. Y no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido, y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, sean felices.